Hace, ¿qué? Menos de un mes estamos hablando con él. No es así. René, buenos días. Buenos días desde Washington, D.C., nublado ya, cambio de temporada de verano a lo que es el otoño. Es un placer estar con ustedes nuevamente, verlos tan seguido. Mira, hoy sí es otoño, ¿verdad? Hoy sí es otoño. Hoy sí es otoño. Hoy sí es otoño. Me da mucho gusto saludarlos. Sí. Gracias por la paciencia. La verdad es que después del nombramiento de la embajadora Mayorga, tuve cientos de llamadas a mi teléfono celular y no quise apresurarme a dar mi opinión ni a tener ninguna entrevista, porque creo que no se trata de despotricar, se trata de analizar el currículum de vida de esta persona, claro, sus competencias, sus habilidades, ¿verdad? Sus destrezas profesionales y políticas, y formarse una idea en la cual tú comparas el puesto requiere versus las competencias y las habilidades de cualquier persona en realidad para cualquier cargo. Claro. ¿Y no cuáles para una embajada en Washington? ¿Cuáles han sido tus conclusiones? Porque, como dices, no has querido apresurarte a emitir un juicio. El nombramiento fue apenas el jueves de la semana pasada. Y de ahí para acá, pues, la embajadora designada, Milena Mayorga, ha dado ya algunas declaraciones. Algunas entrevistas. Y la última vez que conversamos contigo, lo reiteramos, René, de que, pues sí, había pasado tanto tiempo, hay una estrecha relación de El Salvador con Estados Unidos y no había habido nombramiento de embajador en Washington. Entonces, sabemos que es una plaza delicada, ¿verdad?, por múltiples razones. Pero también tú habías señalado, bueno, ¿y por qué pasa? ¿Por qué no se ha nombrado embajador en Washington? ¿A qué conclusiones has llegado en estos primeros días? Fíjate que analizando desapasionadamente y objetivamente, digamos, la hoja de vida de la embajadora designada con lo que requiere el puesto, ¿verdad? Tú lo primero que salta a la vista es que la embajadora designada no tiene los conocimientos académicos, no tiene la preparación diplomática, el conocimiento de la política exterior, la experiencia diplomática, ni tampoco tiene las destrezas y habilidades políticas y diplomáticas que este puesto requiere. Y es desafortunado porque no es culpa de ella, es culpa de quien la nombra, ¿verdad? Embajadora. Y sí creo que es un poco atrevido y aventurero de parte de ella aceptar un cargo de esta naturaleza sin tener las competencias y las capacidades ni la experiencia para poderlo desarrollar, ¿verdad? Porque este puesto es un puesto que no tiene nada de glamuroso, que no tiene nada de relaciones públicas per se. Es un puesto que requiere mucho conocimiento de quién en los Estados Unidos, no solamente en el Congreso, no solamente en las oficinas de gobierno, en las diferentes secretarías de Estado de aquí en este país, o en la misma Casa Blanca o en el Departamento de Estado. También requiere tener un network de contactos, requiere tener un network de información, de inteligencia incluso, para que tú puedas operar exitosamente acá. Desafortunadamente, digo yo, cuando tú mandas un embajador novato a Washington, en un momento tan caliente políticamente en Washington, estás mandando a la persona equivocada, ¿verdad? Yo hubiera preferido que el presidente Bukele se tomara más tiempo en buscar una persona, yo hubiera podido recomendar varias, ¿verdad? Que tenga esas características profesionales, políticas, diplomáticas, esa experiencia, ese know-how de cómo funciona la política en los Estados Unidos, a que nombrara a una persona que francamente novata. Si lo que quería era una recompensa política, perfectamente la hubiera podido nombrar embajadora en República Dominicana, o la hubiera podido nombrar embajadora en Ecuador. No sé si alguna vez ustedes han oído hablar de la embajada de El Salvador en Ecuador, o en República Dominicana, o si han oído hablar de la embajada en Uruguay, o en un país así, o abrir una embajada en Burundi, ¿verdad? Para que fuera aclimatándose políticamente
sobre qué se trata de ser embajador. Ese es el punto. Pero el despropósito, perdón, Diana, el despropósito de nombrar un novato sin experiencia política, sin manejo político, sin conocimiento histórico de lo que ha pasado aquí en Washington en los últimos 30 años, porque vos lees las declaraciones del embajador y parece ser que El Salvador va a abrir relaciones diplomáticas por primera vez con los Estados Unidos, que no ha pasado nada, ¿verdad? Ella va a hacer un cabildeo en el Congreso que nunca nadie ha hecho. Ella va a plantear la realidad de El Salvador, ¿verdad? Como nunca nadie lo ha hecho. Va a abrir y le va a dar servicios consulares a los salvadoreños como nunca nadie lo ha hecho. Y en realidad hay toda una tradición que viene muy fuerte de los años 70, de relaciones bien sólidas con el gobierno de Estados Unidos y con el Congreso, que se intensificaron durante la guerra. Y es más, muchos de los actores actuales en el Congreso de los Estados Unidos, a los cuales el presidente en su conferencia de prensa descalificó, como al senador, ¿cómo se llama? Al senador Leahy, o el mismo congresista Díaz Balart, que le enviaron carta al presidente diciendo que ellos, los descalificó diciendo que ellos firmaban cualquier cosa que les ponían enfrente, pues les ponían 200 papeles enfrente y lo firmaban, y que votaban a favor de cualquier cosa sin saber que estaban votando, y que además de eso hizo una relación aritmética, ¿verdad? Muy del antiintelectualismo, ¿verdad? Solamente son 8 de 435, o solamente son 14 de 2 senadores de 100, o 14 representantes en la Cámara Baja de 435, sin saber quiénes son, sin saber cuál es el nivel de influencia que tiene, le va a hacer todavía más cuesta arriba el trabajo al embajador. A ver. Un presidente que quiere manejar esto desde San Salvador con el embajador de los Estados Unidos, ¿verdad? Puede convertir en un mal fantoche a la embajadora designada en Estados Unidos. Ajá. A ver, detengámonos aquí porque has dicho muchas cosas que requieren alguna ampliación o reflexión de tu parte. Y no quisiéramos que se nos diluyeran los temas. Sí. Reiterando el tema de la embajada en Washington. A ver, René, tú has sido embajador, tú has estado en Washington como embajador. ¿Cuáles son las atribuciones? Porque queremos entenderlo en su verdadera dimensión. ¿Cuáles son las obligaciones de un embajador? ¿Para qué se nombra un embajador en otro país? Primero. Segundo, ¿por qué se considera Washington una plaza en donde debes mandar a una persona que en realidad ya tenga dientes? Ya un tigre, pues. Ajá, un tigre como embajador. Bueno, en primer lugar, lo primero que necesitas saber es cuál es la política exterior de tu país, ¿verdad? Necesitas comprender cómo funciona la política exterior de tu país en relación a la agenda diplomática bilateral con Washington, ¿verdad? Necesitas, en segundo lugar, entender cómo se maneja la política en Washington, cómo se maneja la política en el Congreso, cómo se maneja la política en los distintos comités y subcomités de la Cámara Baja y de la Cámara Alta, cómo se toman las decisiones en Washington, ¿verdad? ¿Quiénes son tus aliados en Washington y quiénes son tus adversarios? ¿Quiénes son esa masa crítica gris que no le importa qué es lo que piensen tus campeones de tus temas de interés en Washington, ¿verdad? Pero que son necesarios al momento de una votación. ¿Cómo se vota en Washington? Debes de entender que en Estados Unidos no es El Salvador. Si yo salgo ahorita de mi casa, fíjate, todos los días que salgo a pasear a mi perro, hablo con el jefe del departamento de bomberos del barrio donde yo vivo. Se llama Friendship Heights. Ese señor, el sheriff del condado de Montgomery, el fiscal general del condado de Montgomery, el alcalde de la ciudad donde yo vivo, de Chevy Chase, tiene poder. Porque en Estados Unidos el poder está fraccionado, ¿verdad? Y si vos no entendés el sistema de fraccionamiento del poder en los Estados Unidos, podés cometer improperios como el que cometió el presidente Bukele la otra vez. Fíjate bien, de decir que el senador Leahy, por ejemplo, es uno más en el Congreso que firma cualquier cosa que le ponen y que es uno de 100 senadores. ¿Sabes que el senador Leahy fue un actor principal para que a El Salvador le quitaran el Fomilenio 2? ¿Sabes que el senador Leahy es quien está detrás
de toda la legislación que permitió procesar y extraditar al general Montano y llevarlo a España y que le pongan 150 o 125 años de condena. No conocer quién es el senador Leiji, por Dios. O sea, yo la primera vez que hablé con el senador Leiji en 1997, le dije, mucho gusto, senador. Mi nombre es René León, represento el gobierno de El Salvador. Siéntese, embajador. ¿Cuándo van a llevar a la justicia a los autores intelectuales de la masacre de los jesuitas? Ese fue el recibimiento que en 1996. Ese fue el buenos días. Ese fue el buenos días del senador Leiji. Y viene el presidente Bukele, lo ningunea, sin saber que fue él el que le hizo perder el Fomilenio 2, sin saber que él, si los demócratas ganan el control del Senado, va a manejar el Comité Judicial del Senado. A ver, René, ¿por qué dices que El Salvador... Si vos no sabés ese mapeo de quién es quién en el Congreso, y vos crees que vas a llegar con todo el glamour a quererle explicar a alguien que es el presidente más cool, que cómo ha bajado la criminalidad, de que cómo ha logrado que disminuyan los asesinatos en El Salvador y que tenemos al gobierno más lindo del mundo en este momento, el presidente más cool del mundo. Hermano, ni siquiera vas a tener la oportunidad de abrir la boca, porque lo que le dije te va a tirar es, explíqueme cómo está eso de las acusaciones de que el presidente Bukele y miembros de su gobierno han lavado dinero y activos junto con Merino de Alba Petróleo. Esa es la pregunta que va a hacer Leiji. A ver, René, y no hay oportunidad ya para el glamour, ni para caer bien, ni que para qué bonito soy, ¿verdad? Con Diana queremos entender por qué has afirmado en 2 ocasiones que hemos perdido el Fomilenio 2. ¿Lo puedes contextualizar, por favor? Hemos perdido porque así lo dijo la Corporación de la Cuenta del Milenio el 9 de septiembre en su comunicado de prensa, donde de una manera diplomática, pero muy firme, da por cerrado el Fomilenio 2. No lo digo yo, lo dice la Corporación de la Cuenta del Milenio. ¿Qué dice? ¿Qué significa que da por cerrado Fomilenio 2, René? 36 proyectos que estaban en ejecución o por ejecutarse quedaron sin financiamiento de los Estados Unidos. Entre otras, ustedes que transitan probablemente van a la playa, en la carretera a Zacatecoluca, que ya no el gobierno de los Estados Unidos no va a dar un centavo para terminarla, ¿verdad? Y eso ya está definido, porque la semana pasada conocimos unas declaraciones de un representante de Fomilenio 2 de la cuenta Reto del Milenio, que decía que las relaciones con El Salvador estaban muy bien y que estaban a la espera que se aprobara la fecha extraordinaria para finalizar los proyectos. Lean el documento del septiembre 9, vayan a la página de Fomilenio ahí en sus computadoras ahorita, vayan a los comunicados de prensa de la Corporación de la Cuenta del Milenio, que también está en español, y vean el comunicado de prensa del 9 de septiembre y díganme qué dice. Okay. Bueno, lo que entramos aquí, seguimos conversando, ya vamos a... Bueno, entonces, la otra cosa, ¿para qué se manda un embajador en Washington? Sobre todo para representar al gobierno de manera oficial ante el gobierno y pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica, para salvaguardar los intereses de ese gobierno en su relación bilateral con los Estados Unidos y promover y defender los intereses, en este caso, de la población salvadoreña que vive en los Estados Unidos, ¿verdad? O sea, es un representante del gobierno que lo que tiene que hacer es discutir de tú a tú con actores políticos de los Estados Unidos, sea de la administración de la Casa Blanca, el Departamento de Estado, de cualquier Secretaría de Estado, hasta del Pentágono, la CIA o el FBI, o con cada senador y con cada miembro de la Casa de Representantes, los intereses a favor de El Salvador. Te voy a decir una cosa. Otro error del presidente Bukele. Craso, ¿verdad? Y si el presidente comete esos errores infantiles, esos errores de novato, ¿qué errores no puede cometer una persona que es novata en Washington? Está recibiendo instrucciones de un novato y que tiene una cancillería en El Salvador que es disfuncional, ¿verdad? Entre la carta que le envían los republicanos
a Bukele, hay una firma importantísima ahí que fue el promotor de esa carta. Vean la carta, vean quién la firma. Entre otros la firma Mario Díaz Balart. Uh-huh. ¿Quién es Mario Díaz Balart? Es el hermano de Lincoln Díaz Balart, el congresista con quien yo negocié la sección 203 de la ley NACARA, Nicaraguan Adjustment and Central American Relief Act, en español, el acta de ajuste centroamericano y nicaragüense que le ha dado residencia permanente aproximadamente a 300,000 no individuos, familias salvadoreñas de 1997. ¿Saben una cosa? Lincoln Díaz Balart fue el que negoció con Newt Gingrich, en ese momento jefe de la Casa de Representantes de la Cámara Baja de los Estados Unidos, la aprobación de la ley NACARA, y gracias a él, a una coalición migratoria de organizaciones migratorias, pero políticamente gracias a él y a la influencia que tiene la delegación de Florida en la Casa de Representantes, se logró la ley NACARA. ¿Sabes que la ley NACARA está abierta? La ley NACARA no ha claudicado. El día lunes, la semana pasada que hablé con un abogado, le dio risa porque me dijo, mire embajador, acabo de terminar un caso de ley NACARA todavía. ¿Cuántos años después? De 1997 la fecha. 23 años después. ¿Sabes qué? Todo el mundo habla, es que hay que lograr un ajuste migratorio permanente hacia una residencia permanente de los salvadoreños que tienen TPS. Uh-huh. Que dicho sea de paso, el 4 de enero de este año les vence sus permisos de trabajo, sus licencias, sus tarjetas de seguridad social. Y el punto no es si los van a deportar hasta dentro de 9 meses después del 4 de enero. El punto es que va a ser el Departamento de Migración si les va a renovar o no les va a renovar los trabajos, los permisos de trabajo. Los permisos. Porque si no se los renuevan, al día siguiente se van a quedar sin trabajo. Sí, van a poder seguir en Estados Unidos, pero sin permiso para trabajar. Correcto. Exacto. Uh-huh. Y entonces, y sin licencia de conducir. Uh-huh. Entonces, te voy a decir una cosa. ¿Sabes cómo puedes ajustar a los salvadoreños hacia una residencia permanente? Busca la sección 203 de la ley NACARA, que es la que le da residencia permanente a los salvadoreños y que todavía está vigente. Ahí dice, porque a la gente, como te digo, piensa que la historia empieza el día en que ellos van a trabajar en este tema, ¿verdad? Uh-huh. La historia del TPS empieza después de la amnistía en 1986 del presidente Reagan. En 1986 el presidente Reagan le da residencia permanente prácticamente a 6 millones de indocumentados que en ese momento existían en ese país. Pero como los indocumentados de El Salvador seguían llegando porque era el punto álgido de la guerra, tuvo que darse el primer TPS en 1990. El TPS terminó en 1993 y se puso en ese momento, los congresistas republicanos se opusieron a que se renovara el TPS. ¿Qué pasó entonces? Se metió una ley a través de la American Baptist Church y amparó a los salvadoreños y los protegió y los dejó en un limbo migratorio durante 7 años. Ese programa se conoce como el programa ABC. Y lo que hicimos en 1997, que agarramos a los salvadoreños, a los guatemaltecos y a algunos países de Europa del Este que estaban en esos limbos migratorios, y al aprobar la ley NACARA lo logramos que se ajustaran y pasaran de un TPS indefinido que los tenía en un limbo a una residencia permanente. Por ejemplo, si vos querés ahorita la manera más práctica, más fácil legalmente para ajustar a una residencia permanente a los salvadoreños con TPS, ¿cuál sería? Sería cambiar, echarle chelito ahí a la ley donde dice que la ley NACARA beneficia a salvadoreños que ingresaron a los Estados Unidos, aunque sea de manera ilegal, a partir de septiembre de 1990. Ponerle septiembre del 2020. ¿Sabes lo que haces con eso? Legalizadas con una residencia permanente a todos los salvadoreños que están en Estados Unidos hasta este mes. Ahora, pero ¿cómo lograrlo? ¿Qué hacer políticamente para lograrlo?
retomo tus palabras, necesitas más que un tigre, ¿verdad? Necesitas varios tigres. Mira, René, pero hagamos un paréntesis. Cuando dijiste, le pones Chelito, ahí te diste color de salvadoreño. Pero voy a decir otra cosa, voy a cerrar la idea. ¿A quién descalifica el presidente Bukele cuando le preguntan de la carta de los congresistas? A Mario Díaz Balart. ¿Quién es Mario Díaz Balart? El hermano de Lincoln Díaz Balart. ¿Quién es Lincoln Díaz Balart? El papá de la ley Nacara. ¿Vos crees que ninguneando y descalificando al hermano del papá de la ley Nacara, que podría ajustar permanentemente a los salvadoreños en los Estados Unidos que tienen TPS, estás haciendo una contribución enorme a la estabilidad migratoria de los salvadoreños? A ver, ¿vos crees que la delegación de Florida, donde los Díaz Balart tienen una influencia enorme, van a mover un dedo para beneficiar a los salvadoreños bajo el gobierno de Bukele? Y ahí es donde entra el trabajo de un embajador. Sí, el presidente dijo, bueno, de 400 no sé cuántos senadores, congresistas, pues que la carta la firmen 4 o 6 republicanos o demócratas, no tiene peso, no tiene valor. Y que cualquier documento que le pongan y que medio les dicen que lo firmen, ellos, los congresistas o senadores, lo firman. Sí, que tienen un montón y le dicen, mire, es que de El Salvador queremos decir esto. Démosle. El presidente había anunciado, bueno, no el presidente, uno de sus funcionarios había anunciado que el presidente viajaría a Washington junto con una delegación de empresarios. Ese viaje ya no se dio, ya no se produjo. No, ni se va a dar. ¿Cuáles son los motivos o las razones? Y si es cierto que los senadores o congresistas firman cualquier carta así de fácil. Obviamente eso solo lo puede afirmar alguien que nunca ha trabajado en Washington, en el Congreso, ¿verdad? Imagínate que la señora embajadora designada, lo primero que va a tener que venir a hacer a Estados Unidos es damage repair and troubleshooting, ¿verdad? Porque su presidente le descalifica en menos de un minuto, le descalifica 3 o 4 campeones de los intereses de El Salvador en el Congreso de los Estados Unidos. Y les dice que son unos brutos que firman cualquier cosa sin leerla y sin saber lo que están firmando. ¿Qué te parece cuando vaya a ver la señora embajadora a Mario Díaz Balart, que dice que va a ir a ver a todos? ¿Qué crees que Mario Díaz Balart le va a decir? Explíqueme. Ajá. Explíqueme, ¿cómo es que? Dígame, ¿verdad? Es que mire, es que tenemos un presidente público de El Salvador y que... No, señora, pongámonos claros. Su presidente me faltó el respeto. ¿Qué tiene que usted decirme al respecto? ¿Vos crees que el presidente Bukele sabe el papel de los Díaz Balart en Florida y en las decisiones sobre políticas migratorias? Y que la única ley vigente que le da residencia permanente a los salvadoreños, el autor intelectual y el autor político es el hermano del que le firmó la carta a él. Supuestamente, dicho sea de paso, debería ser su aliado, ¿verdad? Entonces, vuelvo a tu punto, ¿verdad? Es decir, un embajador que venga a Washington, no conozca de historia del Congreso y sus relaciones con El Salvador, ya no digamos el papel que jugó gente como Leahy durante la guerra en El Salvador para mantener un apoyo bipartidista, mantener la ayuda militar a El Salvador, incluso después del asesinato de los jesuitas, ¿verdad? Si vos ignorás todas esas cosas, si vos no sabés quién es quién en el Congreso, podés decir afirmaciones temerarias, ¿verdad? Es más, puede llegar a confundir al embajador con el cónsul general en Virginia, ¿verdad? Que la señora acaba de dar declaraciones que le compete más a un cónsul general en Virginia o en Maryland que a un embajador. Que el embajador no viene aquí a dar servicios culturales, a extender pasaportes y a hacer poderes para El Salvador. Viene para hablar de estos temas estratégicos de los que estamos hablando. Tiene que representar a un gobierno creíble en esos temas estratégicos. ¿Qué va a venir a hacer el presidente Bukele aquí cuando, además de que tiene la carta de esos congresistas donde le dicen que no ha respetado el Estado de Derecho, que ha tomado medidas autoritarias, que no respeta el balance de poderes en El Salvador, no respeta la libertad de prensa, que acosa a medios que lo acusan, ¿verdad?, en una investigación de tener un pacto con las pandillas? Y ahora, la nueva bomba para el gobierno de El Salvador, ¿verdad?, en Inside Crime, Douglas Farah saca, no un reporte, saca un estudio mostrando los vínculos del gobierno de Bukele
y de funcionarios del gobierno de Bukele con lavado de dinero y de activos de Alba Petróleo en El Salvador. Antes de que siquiera tome asiento la señora embajadora en sus próximas citas en el Senado, lo que le van a preguntar es qué dice el gobierno de El Salvador al respecto. Van a esperar respuestas que pasen la prueba de la risa. René. Además de que hay una investigación abierta por la Fiscalía General de la República contra Alba Petróleo, donde incluso fueron y le confiscaron todos sus documentos. Quizás no ha avanzado por la pandemia, pero cuando el fiscal general de la República estuvo aquí en Washington, mis contactos me dijeron que lo que le preguntaron al fiscal fue, mire, además de la foto de protocolo con el señor de la OEA, le preguntaron, mire, esa investigación que vincula al gobierno de Bukele y a sus funcionarios con lavado de activos y de dinero de Alba Petróleo, ¿cuándo vamos a oír la versión de la Fiscalía General de la República? Okay. ¿Vos crees que con estos temas va a venir Bukele a enfrentar aquí una audiencia? Muy bien, este viaje ya no se dio. El fiscal acaba de estar la semana pasada, tal y como tú lo dices, René, allá no sé si ya regresó, en Washington, no sé si ya regresó, pero... No sé si ya regresó o no, pero invítenme al programa y pregúntenme sobre estos temas. Claro, por supuesto. René, ¿por qué no ha dicho nada el embajador de los Estados Unidos aquí en el país respecto a esas declaraciones del presidente en donde, bueno, en salvadoreño, ha ninguneado a gente del Congreso de los Estados Unidos? ¿No debería de haber dicho algo ya el embajador? Ha ninguneado, y no a gente del Congreso, ha ninguneado a aliados, amigos y a campeones de los intereses de El Salvador en el Congreso de los Estados Unidos. Los ninguneó y los descalificó por ignorancia. No, ¿verdad? Exacto, pero el Entonces, embajador... ahora, el problema es, ¿qué va a decir el embajador de los Estados Unidos en El Salvador? ¿Qué va a decir un embajador que es el acomodador y es el edecán de una cadena nacional de televisión y que la cadena nacional empieza con él presentando al nuevo presidente de ANDA? Por favor. Yo nunca había visto a un embajador de los Estados Unidos caer tan bajo. Ahora, parece que, vaya, ese es todo un endoso de apoyo. ¿Han visto a un embajador introduciendo la juramentación de un funcionario como el presidente de ANDA? No, nunca, la verdad nunca. Pero te dice mucho del endoso o del apoyo que estaría teniendo, por parte de AID. Exacto. Porque es un funcionario que viene de AID no sé cuántos años. De la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos. Lo mismo. Por cierto, tiene 3 pedidos fiscales que tiene congelada la ayuda económica de El Salvador. ¿Perdón? La AID congeló la ayuda económica a todos los países del Triángulo del Norte por orden de Trump el año fiscal 2017, 2018, 2019 y 2020. Y ese es el aliado confiable que queremos. No, definitivamente. Viene de una agencia que no ha pasado haciendo nada en los últimos 2 años. A ver, pero voy al significado político que tú lo estás analizando. Porque en el mismo acto también juramenta a la ahora embajadora designada. Y tal parece por las declaraciones de la embajadora designada, Milena Mayorga, que tiene todo el apoyo también del mismo embajador de los Estados Unidos y que ya dijo tendría incluso el beneplácito de la Secretaría de Estado. Vaya, mira, yo soy de la Alianza. Y la Alianza tiene la oportunidad de fichar, porque tiene todo el dinero del mundo, de fichar a Messi o de volver a traer de regreso al jugador ese que no la pudo hacer aquí en la MLS, ¿cómo es que se llama? A Fito Zelaya. Y vos tenés la opción de nombrar a quien vos querás como el nuevo líder del medio campo de la Alianza. ¿A quién vas a traer, hermano? O sea, Messi. Bueno, el presidente tenía 2 opciones, o nombrar un embajador o embajadora tigre. Yo conozco 2 o 3 mujeres tigres en El Salvador en esta temática con las que he trabajado, o nombrar a un novato. Y el presidente nombró a un novato. ¿Por qué? Porque al presidente no le interesa tener un embajador que piense, no le interesa tener un embajador que tenga contactos o más contactos que él en Washington. No le interesa tener un embajador que sepa más que él de cómo se maneja Washington. A él lo que le interesa es tener un lacayo servil que le bese los zapatos. Washington. Eso es lo que le interesa. La regla número 1 de un embajador en Washington de El Salvador tiene que ser que siempre deben dar su renuncia en la bolsa para cuando le pidan algo con lo que no vaya de acuerdo a sus principios
y con lo que no vaya de acuerdo con su forma de ver las relaciones políticas con los Estados Unidos, ¿verdad? Un embajador en Washington siempre tiene que imponer su opinión, decir su opinión y dejar sentada su opinión con lo que no está de acuerdo. Ahora, me llama mucho la atención. Algo que hiciera en Washington con lo que yo no estuviera de acuerdo, hubiera puesto mi renuncia. Me llama mucho la atención. Espérame, la señora embajadora designada, ¿tiene esa personalidad o no la tiene? Me llama mucho la atención también que desde la juramentación el jueves por la noche en la cadena hasta la fecha, la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Gil, tenemos también una embajadora para los salvadoreños en el exterior, que es Cindy Mariela Portal Salazar, y no, al menos la canciller no ha dicho nada. No ha dicho nada sobre el nombramiento de Milena Mayorga. Ni ha aparecido. Por dos cosas. La primera cosa, porque la Cancillería salvadoreña es disfuncional y no existe. La podés cerrar ahora, nadie se va a dar cuenta, ¿verdad? Nadie la va a extrañar, la Cancillería salvadoreña, porque es disfuncional. Porque para un embajador, para 14 años de trabajo de embajador que yo hice, la Cancillería más bien era un estorbo al trabajo político y diplomático que yo hacía, ¿verdad? Entonces, por eso es que no ha dicho nada. Y en segundo lugar, porque no es decisión de la Canciller, hermano, aunque ella la va a juramentar, ¿verdad? Al final del día. Yo estoy seguro que la opinión de la Canciller tiene nada que ver. Es más, la señora designada embajadora dijo que quien había tomado la decisión, porque a ella la habían nominado, fue la embajada de los Estados Unidos en El Salvador, que sería otro hecho inédito, que el embajador en Estados Unidos nombre el embajador en Washington. Bueno, no lo digo yo, lo dijo ella ayer en las redes sociales. O se expresó, o no sé, se expresó más, pues sí, porque, o sea, ¿verdad? O sea, el embajador de Estados Unidos no va a nombrar a un salvadoreño para la embajada de Washington. Declaraciones pero además es una actitud que es bastante, digamos, no es atípica de este gobierno. Si por favor se acaba de nombrar al contador de la cornucopia, que no sabe nada de política macroeconómica del presidente del Banco Central de Reserva. Embajador fue contador de la cornucopia, ¿cierto? Cierto, parte de su currículum. Sí. A ver. Eso sí, bueno, es una parte importante de su currículum, cuando vos lees el currículum de él. Las críticas por mi nombramiento son de personas que no hicieron mayor trabajo por la diáspora. Mi gestión será dinámica y moderna. Verán la diferencia porque estará comprometida con hacer bien las cosas, dijo la embajadora designada hace una hora en un canal de televisión. Tengo 14 años de récord de todo lo que logré. Es más, la invito a que vaya y que lo revise. Un gran problema de ella es que no solamente no tiene las competencias, las habilidades y los conocimientos, además no conoce de la historia. Que vaya y la revise. Leina Cara, ¿y quién creen que consiguió el TPS? Pues ella lo consiguió. Lo conseguí yo. Con el apoyo de las comunidades salvadoreñas y con el apoyo de los grupos, digamos, políticos salvadoreños. Pero cuando las ONGs promigratorias eran demócratas y liberales, ¿en quién creen que recayó el peso de hacer todo el cabildeo con los republicanos? Cuando a ellos ni siquiera los recibían los republicanos, cayó en mí. Lo hice yo, la ley Nacara, la negocié yo con Lincoln Díaz Balar, la sección 203. Lo mismo el TLC, lo mismo en la primera cuenta del milenio, los primeros $462 millones, los acuerdos del FOL en el aeropuerto Monseñor Romero, en la Anti-Gun Task Force del FBI. La señora no sabe lo que está hablando. No tiene ni la más mínima idea. Es más, creo que la mejor manera de que ustedes puedan medir si esta señora es competente o no para ese cargo es que le inviten al programa y hablen y la bombardeen con las mismas preguntas que me están bombardeando. Nos encantaría tener aquí a muchos funcionarios, no solamente ella, pero pues lastimosamente no les dan permiso en casa presidencial. No, y lastimosamente solamente pueden expresar estupideces a través de redes sociales. A ver, René, dice también, espero no tener obstáculos en la asamblea con mi permiso para poder ejercer mi cargo como embajadora. He sufrido más de 42 casos de violencia política, espero que este no sea un caso más. La víctima. Vaya, pero ya, o sea. Es que seas víctima no te hace candidato para ocupar un puesto de esa naturaleza, de ese calibre. Vaya, si pasa la votación, que yo no sé, yo creo que no habría ningún problema,
O sea, Milena Mayorga va a estar subida ahí en el macho, pues, y va a llegar a Washington. Entendemos que es embajadora designada hasta que presente cartas credenciales en Washington, y ¿verdad? la Secretaría de Estado le da un beneplácito. Estás en lo correcto. Ella no es nadie todavía hasta que presente cartas credenciales. Ojo, a saber a quién le va a presentar cartas credenciales dependiendo del timing de la Casa Blanca, ¿verdad? Porque si Trump pierde las elecciones el 3 de noviembre, más le vale que quizás se las presente a Biden y no a Trump. Pues sí, porque no se sabe después, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Eso nos lleva al tema del debate de esta noche. ¿Tú tenías tenía algo más. Es que en las últimas declaraciones que ha dado la embajadora designada, Milena Mayorga, René también ha dicho que en El Salvador se están creando las condiciones. Es cierto. Para los salvadoreños que tengan que regresar al país por TPS, por aquellas personas que no se afiliaron a ningún programa. Ahora bien, entiendo, y tú estás en Estados Unidos, entiendo que la diáspora lo que quiere, y yo también lo he conocido de primera mano por representantes de la diáspora, es que El Salvador realice las gestiones necesarias con el gobierno de los Estados Unidos para lograr su permanencia en los Estados Unidos. El gobierno prepara al país para que nuestros hermanos en el exterior regresen, no solo a invertir, sino a tener empleo. Son las declaraciones de una persona que está totalmente desubicada sobre cuáles son los intereses y las aspiraciones de los salvadoreños que viven acá. Totalmente desubicada. De empezar es falso que las condiciones, está preparando las condiciones post-COVID-19 con una deuda que pronto, el próximo año, va a pasar el 100% del PIB, que va a poner a El Salvador técnicamente a un paso de default. Del impacto. Y que además de eso viene una crisis económica por falta de inversión debido a que el clima de negocio se ha deteriorado tanto en el país. No solamente no es cierto que El Salvador prepara las condiciones, porque efectivamente no las tiene, especialmente después de la pandemia, sino que ella está diciendo lo que ella considera que es la aspiración de los salvadoreños, que tienen TPS, por ejemplo, que regresar a El Salvador. Y ahí es donde está total y diametralmente equivocada. Yo creo que ella tiene mucho que aprender y tiene que ejercer un poquito de humildad, ¿verdad? Tiene que reconocer que no sabe nada de este tema. Y tiene que ponerse a estudiar. Tiene que ponerse a hablar con la gente que sí sabe. Tiene que venir acá y asesorarse. Tiene que venir acá y asistir a debriefing de gente que ha estado en el ajo político, diplomático. Tiene que venir acá y estudiar las leyes que rigen a este país. Tiene que conocer el funcionamiento por Dios del Congreso. Ella no tiene la más mínima idea de cómo funciona el Congreso, sus subcomités, o cómo se hace una negociación como miembro del Congreso. René, miembro del Congreso te puede cambiar la realidad política y diplomática de los temas que a vos te interesan. Solo una cuestión última antes de pasar al tema de hoy, del debate, René. Leyendo comentarios de nuestra audiencia, ¿verdad? Bueno, muchos preguntan que por qué te estamos entrevistando. O sea, estamos entrevistando a René León porque ha sido embajador en Washington, conoce el trabajo en ese lugar, no porque haya sido a través de los gobiernos del Partido Arena. Por otro lado, muchos dicen, bueno, ¿y por qué no la dejan trabajar? Pues a Milena Mayorga, déjenla trabajar y su trabajo y su callarse la boca y venir a trabajar y su demostrar con resultados lo que ella dice que va a hacer, ¿verdad? Con resultados. Yo porque dice embajador hace 14 años, revisen el récord y ahí están los resultados, ¿verdad? Porque aquí dicen, bueno, de tanto que la están criticando o dicen que no es la persona más capaz, mejor déjenla trabajar y su trabajo hablará, o los resultados hablarán en realidad de sus capacidades. Bueno, ¿no? yo feliz, o como te digo, al final del día, que venga, que haga lo que ella dice que va a hacer, y vamos a ver si lo hace. Y yo te digo una cosa, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos no hay glamour, no hay caras bonitas, aquí se viene a pelarse la cara de frente a frente a nivel político y diplomático con congresistas a los cuales el glamour y quién seas, de dónde vengas, les vale un pepino. ¿Quiénes son los campeones, como tú los has llamado, hoy por hoy, dentro del Senado, dentro del Congreso, que son las puertas, son las personas que tenés que tener como aliados y con los que te tenés que ir a sentar de primas a primeras? ¿Que quieren El Salvador, papá?
Bueno, ya te dije, uno de ellos es el que ningunearon, a Leahy. Uno de ellos es el presidente. Es básico, ¿verdad? Ese congresista tiene 40 años de estar en una cámara alta, donde el valor de un senador se mide por el número de años que tiene la cámara alta, como una carrera militar, vea. Hay señorías, vea. No tratas lo mismo a un general que a un coronel, o que a un capitán, o que a un mayor, o que a un teniente. Sí, quiero decir algo nada más. A diferencia del senador Harding, que además firmó la carta. Mira, ¿quién es el senador Harding, por favor, de Maryland? A ver, René, a diferencia... Un senador que durante todo el tiempo de los terremotos y durante cualquier desgracia que El Salvador ha sufrido, su voto y su liderazgo en el Senado siempre ha estado ahí para nosotros. Solo quiero decir algo y establecer una diferencia. En El Salvador se mira mal a un diputado que lleva muchos años en el Congreso, ¿verdad? Cosa distinta, por distintos motivos locales aquí. Cosa distinta en el Congreso o en el Senado de los Estados Unidos, donde tú muy bien lo apuntas. El hecho de que lleven muchos años en la política siendo senadores significa que tienen mucha experiencia y pues obviamente el respaldo de sus votantes. Mucho rango, además, mucha ascendencia sobre su partido político. Y en algunos casos también sobre contrarios de su partido político en el Congreso de los Estados Unidos. Una anécdota para decir algo chistoso. El senador Ted Kennedy, ¿verdad? Que fue una institución en el Senado de parte de los demócratas, lo fue el senador Jesse Helms, por el lado de los republicanos. Yo tuve la oportunidad de trabajar con ambos senadores. Una vez me llama el asistente principal del senador Ted Kennedy y me dice: mire, embajador, el senador va a celebrar 40 años en el Congreso y tiene interés en que usted esté ahí porque él considera que es un gran amigo de El Salvador y quisiera que usted me confirmara su presencia, porque él fue un actor junto con el senador Dodd importante durante la guerra en El Salvador, y fueron en el lado Kennedy, en el lado demócrata, y lo mismo que Dodd, fueron los dos que lograron tener una política bipartidista en el Congreso de los Estados Unidos a favor de la renovación de la ayuda militar que el gobierno de El Salvador recibía en esa época, en la guerra, a pesar del asesinato de los jesuitas en 1989. Entonces yo fui al Hotel Renaissance, por cierto, aquí en Wisconsin Avenue, ¿verdad? Y ahí traté de saludarlo, felicitarlo. Y él viene y me lo dice a mí en privado y después lo dice públicamente. ¿Usted sabe, embajador, cuál fue el tema principal de mi campaña cuando yo por primera vez en los 60 vine al Senado? No, le digo yo. Discúlpeme mi ignorancia, señor senador, pero dígame cuál fue el tema de su campaña. Que los senadores solamente deberían de estar 2 periodos, es decir, 12 años en el Senado. Y yo vine a Washington con una mentalidad revolucionaria de limitar a 2 periodos del Senado, es decir, a 12 años, la estadía de los senadores en el Senado. Bueno, el señor estaba cumpliendo su 40º aniversario de ser senador. Es decir, no solamente no cumplió con los 12 años que él quería, sino que él ya estaba 40 años y murió siendo senador de un tumor en el cerebro, por cierto. Entonces, ese es el nivel de, si vos querés, de intimidad, ese es el nivel de contacto, de amistad, entre comillas, que debes venir a lograr acá a Washington. Y si ya tenés adelantada parte de esa tarea, pues mucho que mejor. Yo todavía tengo una red de contactos en el Congreso, tanto de diputados como de senadores y de sus asistentes. Tim Reeser, el abogado principal del Comité Judicial del Senado, ha sido el asesor principal del senador Leahy desde que yo los conocí en 1997. Y siguen siendo esa persona. Por Dios, otra persona que se pasó llevando al presidente fue a McGovern. McGovern es el hijo político Mockley, el de la investigación Mockley del asesinato de los jesuitas, por favor. O sea, un hombre que desde 1989 está empapado de todo lo que fue la guerra y el conflicto salvadoreño y de quién es quién en El Salvador.
Hablando honestamente, ¿ustedes creen que se pueden ir a sentar con el congresista Motley, a quien el presidente dijo que es uno más con el congresista McGovern, perdón? O que van a firmar cualquier carta. El presidente dijo que era uno más del Congreso y empezar a hablar cualquier cantidad de tonterías que se te ocurran con él sobre El Salvador. Mira, por favor, George, si ese hombre sabe más del Salvador que cualquiera de nosotros. Mira, George, firme esta carta. Es para El Salvador y se suena bonito. ¿Y de qué? Es de los derechos humanos. De los derechos humanos, el mozote. Rápidamente, porque nos quedan 7 minutos, René, y tenemos que hablar de cómo ves lo del debate presidencial. Solo aquí hay una pregunta. Bueno, ¿y la embajada no tiene asesores? Pues, como cuando hay cambio de presidente, ahí encuentran gente que lleva la agenda, que conoce. O sea, hay personal. Lo que quiere decir este amigo Radio Escucha es, si aunque haya cambio de embajador, no existe ya todo un aparataje montado en Washington de parte de El Salvador. Hay 2 o 3 personas muy competentes que yo respeto mucho, que yo dejé, que eran parte de mi equipo. Saben mucho. Su nivel de influencia depende de que tengan un buen embajador, que representen a un buen gobierno y que tenga un presidente que no les deshaga el trabajo que ellos están haciendo. Y ahorita tienen un presidente que les está deshaciendo cualquier trabajo que ellos están haciendo. Pero están en la embajada, decías ahorita. O sea, continúan. Siguen siendo parte Ajá, okay. Siguen siendo parte del staff. Muy bien. Okay. Nos quedan 6 minutos. Hoy es el primer debate presidencial Trump-Biden. Los temas candentes y álgidos están incluidos el día de hoy. En el debate de hoy hay temas específicos. Sí. ¿Cómo pinta? Esto va a ser en Ohio. Y bueno, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Qué esperas de este debate? ¿Qué crees que vaya a suceder? Tomando en cuenta que hace 72 horas aproximadamente se filtró o se conoció por parte del New York Times una investigación que dice que el presidente Donald Trump no ha pagado impuestos los últimos años. No, pagó $750 de impuestos en el 2017, $750 de impuestos en el 2018. Porque dice que sus empresas... No sea fake news. Que sus empresas han reportado pérdidas y no ganancias. Exacto. Yo te quiero decir que yo, que soy un pinche salvadoreño que trabaja en Estados Unidos desde hace 25 años, pagué 30 veces eso de impuestos. Solamente al tío Sam, ya no digamos a nivel estatal. ¿Cómo le afecta? Pero bueno, eso? Eso es harina de otro costal. Vamos a hablar de política gringa. En primer lugar, creo que es importante reconocer de que esas noticias y otras deslices más del presidente Trump a nivel de manejo de la pandemia lo tienen 7 puntos abajo en las encuestas a nivel nacional en este momento. En las encuestas, en el promedio nacional de encuestas que salió el día domingo, Biden aparece 7 puntos arriba del presidente Trump a nivel nacional. Pero como ustedes saben, aquí el voto popular no es el que decide quién es el presidente, sino que el que gana los estados indecisos y el que gana los estados, el sistema de colegios electorales de los estados oscilantes. Trump ganó todos los estados oscilantes en el 2016 y por eso es que Hillary, aunque ganó las elecciones por más de 3 millones de votos, perdió la presidencia. Ahora, prácticamente el 90% de los estados oscilantes los está ganando Biden en las encuestas, a menos prácticamente de 45 días de que sean las elecciones en los Estados Unidos. Es decir, Biden llega fortalecido al debate de ahora, pero desafortunadamente creo que Biden va a perder los 3 debates, no solamente el de ahora, sino que los siguientes 2, ¿verdad? Siempre y cuando no se deje atrapar por la verborrea de Trump, ¿verdad? Solamente si él no se deja atrapar por la verborrea de Trump y no entra en un toma y daca con Trump e ignora los ataques de Trump, Biden tiene una posibilidad de ganarle uno de los debates. A mí, el aspecto que yo he estado esperando, que es más sensitivo para mí, para desafiar la ventaja que Biden tiene hasta este momento, son precisamente los debates. No sé si ustedes vieron a Biden en las declaraciones que dio en Michigan manejando el número de contagiados de COVID en los Estados Unidos, ¿verdad? Parecía diputado de la Asamblea Legislativa leyendo una resolución de millones de El Salvador. Patinó. Que no podía decir una cifra millonaria porque
no le daba... Le pusieron muchos ceros. Muchos ceros. No le daba la instrucción notoria para leer una cifra de millones. ¿verdad? Muchas comas. Lo mismo y peor le pasó a Biden el fin de semana. ¿verdad? Entonces, si Biden y Trump tengan por seguro que lo va a empezar a atacar por ahí, ¿verdad? Le va a empezar a decir que él mentalmente ya no está preparado para ser presidente de los Estados Unidos. En la medida en que Biden entre en ese juego político de Trump, de querer defenderse o de querer contraatacar en sus debilidades a Trump, va a perder el debate con mayor fuerza. En la medida en que Biden se mantenga sereno, se mantenga presidenciable y no se desvíe del mensaje que le quiere dar al pueblo de los Estados Unidos, independientemente de lo que Trump diga o ignorando realmente a Trump, en esa medida Biden tiene más posibilidades de ganar el debate o de por lo menos hacer un papel decente en el debate, ¿verdad? Y de mantener esa ventaja que tiene hasta el momento sobre Donald Trump. Ahora, los debates no deciden en última instancia quién es el presidente de los Estados Unidos. Ojo, pero influyen bastante. Claro. ¿verdad? Si Biden comete deslices que demuestran que ya tiene cierta debilidad senil, le puede costar caro y no tiene la habilidad política que tiene Ronald Reagan, cuando en un debate dijo aquella frase famosa cuando lo acusaron de ser un viejo que quería ser presidente, cuando Ronald Reagan dice que él no quiere abusar de la inexperiencia política de su contrincante a la presidencia y de su juventud. No tiene esa habilidad, esa cintura política. Ahora, llegar 7 puntos abajo, tomando en cuenta las diferencias entre los votos populares y los electorales el 3 de noviembre, me da la impresión, René, que es bastante poca la ventaja que llevaría Joe Biden, al menos hasta el debate de esta noche. Bueno, tenés toda la razón. Hillary Clinton llevaba más de 10 puntos a estas alturas. Sin embargo, perdió las elecciones. Exacto. El ir arriba no necesariamente significa, ¿verdad?, que eso se va a mantener. Aquí va a ser clave ganar para Trump la Florida, que tiene 29 colegios electorales, Texas, que tiene 38 colegios electorales, Carolina del Norte, que tiene 15 colegios electorales, Pensilvania, que tiene 20 colegios electorales, Michigan, que tiene 15 colegios electorales, etc. Lo que pasa es que aún ganando Texas y la Florida Trump, pero si pierde Arizona, por ejemplo, si pierde el 90% de los estados oscilantes, no le alcanzaría para tener los 270 colegios electorales y ser electo presidente de los Estados Unidos. Y así es como hay que ver estos resultados. Hay que concentrarse en los estados que cuentan, y los estados que cuentan son algunos de esos que acabo de mencionar. No es California, no es Nueva York, no son los estados del centro como Oklahoma, que nunca siempre van a votar republicanos. No son los estados rojos los que cuentan ni los estados azules. Los azules son los demócratas y los rojos son los republicanos. Son los estados grises. Y el debate puede tener un impacto en esas encuestas definitivamente. Y creo yo que es el riesgo mayor que enfrenta Joe Biden en la ruta final hacia las elecciones del 3 de noviembre. Hay otro tema rapidito, ¿verdad? Hay una correlación bien cercana entre el resultado de las elecciones al Senado. Ustedes saben que hay 38 puestos de senadores de los 100 que hay en el Congreso en este momento en juego. En 23 de esos estados que tienen senadores en juego republicanos, los demócratas van punteando. Y los republicanos van punteando únicamente en 2. Es decir, va a ser bien difícil que Biden pierda la presidencia y que los demócratas ganen el Senado, pero se puede dar, ¿verdad? Yo creo que en este caso, en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, los votos del Senado, los votos de la presidencia se refuerzan mutuamente. Los votos del Senado, sobre todo en aquellos estados donde los demócratas siguen teniendo una ventaja importante sobre los republicanos, le van a terminar ayudando a Biden. Sí, en estas elecciones se decide 1/3 del Senado, 35 de 100, y la totalidad de la Cámara de Representantes, que son 435. Vamos a ver qué pasa. Y dependiendo de quién gane el 3 de noviembre, el periodista del Diario de Hoy, Ricardo Avelar, entrevistó a Mari Carmen Aponte, quien dijo
Nayib Bukele debería pensar que puede haber un cambio en Estados Unidos en la próxima administración, no será tan pasiva, dijo, que los errores y abusos de poder en El Salvador no van a ser tolerados como lo hace la administración Donald Trump si gana Joe Biden. Y se van a pagar caros y puede haber un cambio en la ecuación política de 180 grados, incluyendo un cambio embajador, ¿verdad?, en El Salvador. Va a ser lo más probable. Vamos a ver qué sucede entonces. Se nos acabó el tiempo y como siempre agradecemos René tus consideraciones, que respondas a nuestras preguntas también, a los comentarios que hemos tratado de resumir y pasar pues al ex embajador. El tiempo no alcanzó, ¿verdad? El tiempo no ha alcanzado, pero esperamos volver a conversar pronto, René. Otra oportunidad, a lo mejor cuando comentamos los resultados de los debates o de las elecciones aquí en Estados Unidos, va a ser un gusto hacerlo con ustedes. Muy bien, te vamos a estar viendo más seguido, ¿verdad? De aquí al 3 de noviembre y después incluso. Muchas gracias, René, y un saludo hasta Washington. Gracias, René. Un abrazo a los Igual, dos. Chao. Un gran abrazo. Chao. Hasta luego. Bueno, sí, se está eligiendo el